Querida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor presidente ha convocado esta noche a sesión solemne en homenaje al 204 años del aniversario de la Independencia Nacional. La mesa de honor está presidida por el académico de número, doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Lo acompaña el académico de número, doctor Óscar Pam Reina, vicepresidente, el doctor Eric Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, el doctor Daniel Maurate Romero, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, estará presente en algunos minutos, y el doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente. El doctor Ricardo Pinto Basurco Mendoza, quien tendrá a su cargo el discurso de orden. Saludamos además la presencia en la sala de los distinguidos académicos honorarios, eméritos, de número, asociados y correspondientes, así como invitados a autoridades políticas, diplomáticas, académicas e institucionales. Procedemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Vamos a tomarnos un minuto, por favor, un minuto de silencio por el eterno descanso del doctor Miguel Sánchez Palacios Paiva. Muchas gracias. Solicito a los concurrentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional del Perú. Seamos, los siempre seamos, los siempre, y aunque negren sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne de la patria de eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevó.
invitamos al doctor Zabaleta, académico de número, para dar lectura al acta de la independencia del Perú y la presentación del conferencista. A continuación daremos lectura al texto del acta de la Declaración de la Independencia. En la ciudad de los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído, e impuestos de su contenido reducido a que las personas de reconocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresan si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra extranjera, y que para que se proceda a su sanción, por medio del correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo, y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé, arzobispo de Lima, Francisco de Zárate, y siguen firmas. Proclamación de la independencia del Perú. El 28 de julio de 1821 se reúne el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. Don José de San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: el Perú desde este momento es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. A continuación, haré la presentación de nuestro expositor de esta sesión, el doctor Ricardo Pinto Basurco Mendoza, graduado de la Facultad de Ciencias Sociales en la especialidad de Historia, con estudios de posgrado, maestría en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Los ejes de su investigación: historia cultural, historia político-social, historia de las mentalidades, historia de las universidades, gestión del patrimonio cultural e historia global. El doctor Pinto tiene como filiación académica e institucional el ser jefe del área académica del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Es vicepresidente del Instituto San Marquino del Perú. En el año 2021 fue miembro de la Comisión Permanente de Historia y de la Comisión Ruta del Bicentenario de la Independencia de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Asimismo, es miembro asociado de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres del Perú. Entre sus publicaciones, cuenta con documentos y ensayos especializados, siendo las más recientes: valoración histórica de la participación de Ayacucho en el Bicentenario de la Independencia. Esto está incluido en el libro El Bicentenario de la Libertad de América, Junín y Ayacucho, 1824 hasta 2024, editado por la Universidad Ricardo Palma en el año 2024. Homenaje peruano a José Toribio Medina de
de Raúl Porras Barrenechea, por la Universidad Católica de Temuco, IRPB 2024, él es coautor. Epidemias, medicina y hambruna en las guerras de la independencia del Perú, publicado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 2024. Él es el autor del prólogo de este libro. Lima, ciudad criolla, ciudad mestiza. Es un artículo en Cuadernos Iberoamericanos, revista académica editada por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, de la Universidad de Moscú, Rusia, publicado en julio del 2024. Apuntes sobre el libro como fuente, de Raúl Porras Barrenechea, ¿no?, publicado por el IRPB, la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y la Biblioteca Nacional del Perú en 2022. El doctor Pinto es compilador y editor de este libro. El elogio a los libertadores, presencia de José de San Martín y Simón Bolívar en la Universidad de San Marcos de Lima, libro editado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2021. Adicionalmente a esto, el doctor Pinto ofrece conferencias y entrevistas a nivel nacional e internacional sobre los temas de su especialidad. Dentro de los reconocimientos que ha recibido el doctor Ricardo Pinto, ¿no?, posee el título a nombre de la Nación, de Benemérito a la Patria en grado de heroico y eminente, de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Tiene el reconocimiento del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú por su labor en la promoción de la historia y la cultura, y es miembro de honor de la Academia Latinoamericana de Historia Militar con el tratamiento de excelentísimo académico. Asimismo, ostenta el grado, la distinción de Gran Amauta por la Cámara Internacional de Conferencistas en virtud de su labor como historiador y difusor de los valores patrióticos. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Pinto, quien nos presentará el discurso de orden, el bicentenario y la construcción de la memoria. Doctor Pinto, bienvenido. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González Rengifo, señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Óscar Pamo Reina, señor Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública, señor decano del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Riega, doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. En primer lugar, hago alto aprecio a la gentil invitación cursada. Asimismo, presento mis saludos y homenajes a todos quienes conforman esta valiosa y centenaria corporación médica y a todos quienes nos acompañan esta noche. Damas y caballeros, se me ha encargado el alto honor de dirigirme a ustedes en esta sesión solemne en el marco conmemorativo que marca el calendario de la leyenda por el 204º aniversario de la Independencia Nacional, encargo que he aceptado con patriótica satisfacción en mi condición de historiador, benemérito, vicepresidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, pero sobre todo como ciudadano peruano. Para entrar en materia, permítanme formular unas cuantas preguntas, las cuales formaron parte de un trabajo histórico que me publicó un medio académico español hace unos años, a propósito de la conmemoración del Bicentenario 2021. Las preguntas: ¿cómo llega el Perú a la conmemoración de esta importante efeméride? ¿Está en el camino correcto de su desarrollo como país en comparación con aquellas que ya cumplieron el Bicentenario? ¿El Perú ha logrado afianzarse estructuralmente para afrontar los retos del mañana? ¿El Perú logró concretar ser Estado-nación? ¿La sociedad peruana ha logrado fortalecer su identidad cultural? ¿Los ideales de libertad e igualdad aún son aplicables para nuestro contexto? A la luz de los hechos, de los que somos testigos a diario, el panorama se presenta sombrío y decadente. Hace ya más de 100 años
En el marco de las conmemoraciones del centenario, Víctor Andrés Belaúnde parafraseó una crítica que realizó Nicolás de Piérola al cuestionar, cito y abro comillas, ¿cómo vamos a celebrar el centenario si las instituciones y la sociedad se encuentran en una profunda crisis ética y moral? Cierro comillas. Les pregunto, ¿esto no les parece conocido? Bueno, reflexionemos sobre ello. Son precisamente estas sucintas palabras que hoy les ofrezco, a modo de ejercicio histórico, las que pretendo nos permitan rememorar, reflexionar y ensayar algunas respuestas sobre la base de un proceso tan importante como lo fue la emancipación, que al releer todo su significado histórico, debe incidir poderosamente en el fortalecimiento de nuestra unidad sustancial del alma peruana, basado en el atávico prestigio de nuestra honorable historia patria. En tal sentido, cabe recordar que el proceso emancipador en América del Sur tuvo diversos personajes tempranos, el asidero esencial que sirvió de acicate conceptual para delinear el derrotero que marcó los destinos de esta parte del orbe. Así pues, en el marco de las reformas borbónicas, la influencia de la Ilustración en esta época precursora retumbó de manera significativa en las propuestas de los personajes como el fraile limeño Melchor de Talamantes y Baeza o el ilustre jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcarro de Guzmán, cuyos idearios trascendieron incluso más allá de las fronteras americanas, como fue el caso de México y Europa respectivamente. Proposiciones que tuvieron una tremenda influencia ideológica no solo sobre la República de las Letras, también en el ámbito de las ciencias, como demuestra el proceder de la Sociedad Amantes de Lima primero, para luego pasar a denominarse Sociedad Amantes del País, a través del Mercurio Peruano, donde se publicó en su tomo primero la Idea General del Perú, que expresaba la principal finalidad de este multidisciplinario foro académico, que fue, cito las primeras líneas de ese artículo, hacer más conocido el país que habitamos, este país contra el cual autores extranjeros han publicado tantos paralogismos. Cierro comillas. Sin duda, para la postrimería del periodo dieciochesco, esta fue una afirmación del sentido de pertenencia hacia los reinos del Perú por parte de un sector de los entonces súbditos de la corona española. Pero, ¿fue esto suficiente para sembrar las semillas que, al germinar poco tiempo después, dieron el deseado fruto de la ansiada libertad? Para ensayar una respuesta es necesario comprender este proceso desde la perspectiva de la historia, que no es tarea fácil debido a lo intrincado de su curso, la gran carga positivista y la visión romantizada que existe en la generalidad. En tanto, las preguntas resultan sugerentes y es necesario expandirse en el tiempo para tratar de entender el proceso que abarca hechos acaecidos no solo en nuestro territorio, también en el resto del continente y Europa. Así es posible mencionar, verbi gratia, la revuelta que se dio en 1805 en el Cusco, organizada por el guanuqueño Gabriel Aguilar y el moqueguano Manuel Ubalde contra el sistema del viejo régimen, cuya propuesta fue principalmente la restauración del Incario. No obstante, este intento conspirativo fue sofocado y sus autores ejecutados. Poco tiempo después, en 1808, desde Bayona, Francia, Napoleón Bonaparte obligó a Fernando VII, rey de España, a devolver la corona a su padre, Carlos IV, quien abdicó el trono a favor de Napoleón, y este a su vez la cedió a su hermano José, Pepe Botella, que meses después fue nombrado rey de España y de las Indias bajo la égida de la Constitución de Bayona. Este hecho decantó, entre otras cosas, que en 1810 el Consejo de Regencia de España e Indias convocara a las Cortes de Cádiz, que dio como resultado la promulgación del 19 de marzo de 1812 de la Constitución Política de la Monarquía Española, que fue bautizada popularmente como la PEPA. Cabe recordar que esta ley fundamental estableció la reunión e igualdad de españoles de ambos hemisferios y declaraba la independencia de España. Los diputados del Perú que asistieron a la convocatoria fueron Dionisio Yupanqui, Antonio Suazo, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García Coronel, Ramón Feliú, Blas Ostalaza, Francisco Salazar, José Antonio Navarrete y Vicente Morales Duárez, quien ejerció brevemente, por muerte, el cargo de presidente de las Cortes. Empero esta situación encontró un giro cuando en 1813 Fernando VII y Napoleón Bonaparte suscribieron el Tratado de Valencay, por el cual el rey Felón
fue restituido como rey de España e Indias, con plenos poderes según el orden establecido por las leyes fundamentales de España, hecho que dio inicio al periodo que la historiografía española ha denominado el sexenio absolutista, entre 1814 y 1820, es decir, el retorno al absolutismo y todo lo que ello significó para España, el Perú y el resto de territorios hispanos. Entre tanto, en el Perú, Tacna, 1811, Huánuco, 1812 y Cusco, 1814, habían sido escenario de levantamientos que fueron gatillados principalmente por el vacío de poder que generó la crisis en España y que a su vez propició la creación de juntas gubernativas como las de La Paz, 1809, Buenos Aires, 1810, Caracas, Bogotá, Santiago, etc. Situación que generó diversos escenarios que no hicieron otra cosa que atizar mayores complicaciones al ya resquebrajado sistema político que encontró un durísimo golpe en 1820, cuando se reinstauró la PEPA, que dio inicio al trienio liberal, entre 1820 y 1823. En síntesis, este fue el escenario que permitió la gestación de diferentes formas de pensamiento que propusieron el cambio del sistema político, la instauración de un nuevo régimen, proyecto que no fue hecho en términos continentales, pues hubo una coincidencia cronológica en los movimientos emancipadores, como lo señaló el ilustre historiador de la República, Jorge Basadre. En consecuencia, los primeros años del periodo decimonónico resultan de suma trascendencia para entender aquella continuidad y cambio que caracterizó este proceso emancipador, tal como lo señaló el ínclito historiador peruano José Agustín de la Puente y Candamo. Proceso que no solo explica que el estudio de los movimientos políticos militares también es posible comprenderlo desde el análisis de la vida cotidiana, de los grupos sociales y sus personajes, si se quiere desde la óptica de la intrahistoria propuesta por Miguel de Unamuno. En este contexto, uno de los grupos protagonistas fue aquella mesocracia ilustrada que él a Dunbar denominó burguesía criolla intelectual, compuesta por personajes instruidos en los cuerpos literarios, donde nítidamente destacaron los médicos sanmarquinos, miembros del Tribunal del Protomedicato, doctores como los doctores Hipólito Unanue y Pavón, José Manuel Valdés, Miguel Tafur, José Manuel Dávalos, Luis de Montes, entre otros, quienes fueron protagonistas de un momento de desmedido desasosiego que condujo su accionar por el derrotero de las contingencias, hecho que los convirtió en engranajes que personifican esa continuidad y cambio ya mencionada. A su turno, la entrada en solitario y de incógnito del general José de San Martín y Matorras a la ciudad de Lima, luego rebautizada como Ciudad de los Libres, la noche del 12 de julio de 1821 marcó un hito trascendente, una afrenta al sistema político español que tuvo la aceptación de un sector de la población limeña que esperaba con ansias al Ejército Unido Libertador. En tanto, el 15 de julio, con la ceremonia ritual en el Ayuntamiento limeño por la declaración de la independencia, el 28 de julio con la ceremonia de la proclamación en las 4 plazas principales de la ciudad y el 29 y 30 con la ceremonia de la jura, constituyen un bien programado andamiaje simbólico a la que la hueste sanmartiniana inicialmente se adhirió para legitimar su proyecto emancipador. Desde una óptica severamente crítica, el historiador estadounidense Timothy Anna calificó este hecho como, cito y abro comillas, maquinaciones de San Martín, cierro comillas, en relación con los efectos negativos que esto produjo para otro sector de la población limeña, conformada por españoles nobles y comerciantes, que pasaron a la condición de emigrados, luego de ser despojados de sus bienes y expulsados del territorio en ciernes emancipado. Cabe mencionar que este sector social, el más pudiente, se vio en la obligación de mudarse a otros territorios no independizados como Cuba, Puerto Rico, Río de Janeiro y hasta las lejanas Filipinas, lo que significó el inicio de un gran movimiento migratorio inesperado que produjo la fuga de una gran cantidad de personas preparadas para el trabajo burocrático estatal, así como la pérdida de un gran flujo de capitales. A la postre, en menos de un año, esta situación le granjeó al proyecto sanmartiniano la rápida pérdida de simpatizantes, lo que generó una tremenda crisis política, económica y social, la primera de la naciente República Peruana, y que sentaría las bases del desorden y la anarquía,
como lo resaltó el historiador Alfonso Quirós, que con diferentes matices hemos heredado hasta el día de hoy. Siguiendo la periodificación trazada por el ilustre historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, luego del periodo argentino, precedido por la figura de San Martín, siguió el periodo peruano en 1822, representado por la acción del Congreso Constituyente y la figura de José de la Riva Agüero, con campañas a puertos intermedios. A este siguió el periodo colombiano, desde 1823, que en estricto sensu tendría las mismas características de pandemonio político, económico y social, como veremos más adelante. Empero, y como todos sabemos, es en este periodo donde acontecieron las grandes gestas de Junín y la apoteósica del 9 de diciembre de 1824, la de Ayacucho, efeméride que acabamos de conmemorar sus bicentenarios. A este respecto es pertinente hablar sobre la gesta ayacuchana, pues ella marcó simbólicamente el pináculo de la libertad americana. Contemplar este hecho con la perspectiva histórica es presenciar cómo en los dominios del rey de España también se ponía el sol. Ayacucho es el final de toda una epopeya, por lo menos de una epopeya continental americana, quedando para Cuba, Puerto Rico y Filipinas su propia epopeya insular. Para la epopeya de Ayacucho fue una cita de confraternidad, donde los nacidos en América, especialmente hijos de Venezuela y de Colombia, del Ecuador, de Charcas, de Río de la Plata y naturalmente del Perú, nos hermanamos para luchar. En Ayacucho no se consagró el antiespañolismo, pero sí el aespañolismo. Éramos enemigos circunstanciales de los españoles, pero sobre todo éramos distintos a los españoles. Teníamos nuestra propia personalidad, vale decir, nuestra propia nacionalidad. Aún así, el nombre de Ayacucho suena frío y solitario si no se le enmarca en su contexto histórico. Para saborear debidamente el fruto, iremos primero a la raíz. Y como la raíz no puede ser más noble, empezaremos por ella para culminar la cosecha de la pampa de la quinoa. No hablaré solo de un hecho, hablaré de la epopeya. Si nos quedamos solo en la batalla, apreciaríamos únicamente una parte del cuadro, un fragmento del paisaje. La idea es mostrar la epopeya para una admiración mejor, que respalda con visión retrospectiva para lograr una apreciación general. Entonces, una sucinta historia de esta epopeya podría comenzar de esta manera. Bolívar llegó al Callao en el bergantín Chimborazo el 1 de septiembre de 1823. Las pedregosas playas del puerto estaban repletas de gente que lo ovacionaba. Los cañones de Real Felipe disparaban las salvas de estilo. El mismo puerto, embanderado, vestía de recepción. Bolívar, de pie en la proa del Chimborazo, visible para todos con su uniforme de ala, contestaba los saludos con sombrero napoleónico en la mano. Bajado a tierra en un bote, acudieron a recibirlo José Bernardo de Martínez, nombrado presidente del Perú, y todos los miembros del Congreso. El público asistente no dejaba de aplaudir. Luego le fue ofrecido un caballo blanco, cabalgando el cual ingresó a Lima entre lluvia de flores que le arrojaban desde los balcones. No se quiso alojar en el Palacio de los Virreyes, prefirió hacerlo en una casa de la calle San José. Días después, el Congreso lo hizo máximo de los ejércitos de la patria, con lo cual Sucre pasó a segundo lugar. Otro que también pasó a un lugar secundario, aunque siguió con el título de presidente, fue el Marqués de Torre Tagle. Bolívar empezó a comprobar que las rentas estatales eran escasísimas, que era necesario hacer un ejército de primera línea y que también convenía traer tropas colombianas. Así se lo escribió al vicepresidente de Colombia, Santander, quien le prometió enviar un ejército con José María Córdoba, general de gran actuación en la batalla de Pichincha. Bolívar, mientras tanto, viajó a Cajamarca a requisar cabalgaduras, a copiar víveres y sobre todo a reclutar gente que pudiera servir de base al ejército libertador. Todo marchaba muy bien, excepto lo que concernía a una total sumisión de los peruanos. El jefe de esta oposición era José de la Riva Agüero. Cuando el Congreso depuso a Riva Agüero, este desconoció a los congresistas y se fue con unos pocos diputados leales a Trujillo, donde instaló su gobierno. Allí esperó la llegada de Bolívar, reuniendo tropas para oponérsele de ser necesario, porque según él, Bolívar solo quería utilizar el Perú y hacerlo parte de sus sueños imperiales. Riva Agüero no se oponía a la independencia, se oponía al Libertador, que según su pensamiento quería formar un gran imperio con Venezuela, Colombia, Quito y el Perú. Riva Agüero quería la independencia, pero veía más allá. El Congreso
con su miopía característica, no veía más allá de la independencia. Bolívar entendió que Ribagüero conocía sus negociaciones, que para que ellos se dieron, decidió vencerlo por la fuerza de las armas. Ribagüero no se amilanó con esto y, resucitando el viejo plan monárquico de San Martín, se puso en comunicación con el virrey La Serna para proponerle la independencia del Perú, a cambio de ayuda del ejército realista para expulsar a Bolívar. Lograda la victoria, se traería un príncipe español, infante de Castilla, hijo del monarca de España, y se le coronaría rey del Perú. Lo cierto fue que alguien descubrió la correspondencia de Ribagüero con el virrey y fue con la noticia a Bolívar. El Libertador vio llegada la ocasión y, tratando de desprestigiar a su enemigo, declaró a Ribagüero traidor a la patria y lo condenó a muerte. Entonces fue que, para evitar una guerra y el inútil derramamiento de sangre, dos amigos de Ribagüero, el general Gutiérrez de la Fuente y el vicealmirante Guise, le salvaron la vida encañonándolo con una pistola, con sus pistolas, y obligándolo a embarcarse a Europa el 23 de noviembre de 1823. Cuando todos creían que Bolívar había terminado con las resistencias, un suceso inesperado lo hizo tener que abandonar Lima. La noche del 4 de febrero de 1824, los sargentos argentinos Moyano y Oliva, exigiendo pagas atrasadas, se alzaron con los castillos del Callao, soltaron a los presos españoles y dieron el mando a uno de ellos, el coronel José Casariego, que escribió la noticia a Canterac, que estaba ya en Jauja, que envió una división al mando del mariscal Juan Antonio Monet, que ocupó Lima el 29 de febrero de 1824. Y llegó al Callao y puso al Real Felipe al mando del general José Ramón Rodil. Bolívar, entre la caída de la fortaleza de Chalaca en poder de los realistas y la proximidad del mariscal Monet, decidió evacuar Lima y marchar con dirección a Pativilca, donde él estaba atendiéndose de una grave enfermedad. En estas circunstancias, el Congreso destituyó de la presidencia de la República al marqués de Torre Tagle el 10 de febrero de 1824 y confió todos los poderes de gobierno al libertador Simón Bolívar. Torre Tagle, aunque tarde, comprendió que Ribagüero había tenido la razón, pues Bolívar solo pretendía libertar al Perú para luego convertirlo en parte accesoria de un todo principal. A pesar de sus pocas luces, entendió que no era esto lo que el Perú le convenía. Y aprovechando que el vizconde de Sandonás, José Félix de Berindoaga, iría a Jauja a entablar negociaciones con Bolívar y Canterac, envió a uno de sus ayudantes una carta a Serna, proponiéndole unir a realistas y peruanos para así expulsar a Bolívar del Perú y luego proclamar la independencia, sin duda ya lo había comentado, con base al príncipe español que vendría como rey. La carta se ocultó en el interior de un bastoncillo de viaje, pero por casualidad o malicia, el pequeño bastón fue roto, quebrantado el papel al descubierto. Conocedor Bolívar de este contenido, mandó fusilar al inocente Berindoaga y lo mismo quiso hacer con Torre Tagle, pero ya el marqués se había refugiado en los castillos del Callao, donde murió poco después víctima del escorbuto. Mientras tanto, en Pativilca, pequeño pueblo al norte de Lima, fue donde Bolívar estableció su cuartel general y organizó su disciplinado ejército. Escogió el lugar por su buen clima, pues el libertador estaba enfermo de tuberculosis y su semblante lucía desmejorado. Pero si ya empezaba a flaquear del cuerpo, no ocurría lo mismo con su ánimo. Por eso cuentan que al visitarlo, su amigo, el plenipotenciario colombiano Jacinto Mosquera, le halló tan flaco y debilitado que, refiriéndose a las precauciones que debería tomar sobre su salud, le preguntó qué pensaba hacer. Bolívar, entonces, cadavérico y sentado en una silla de baqueta, siempre pensando en la política, se irguió para contestarle mientras parecía echar fuego por los ojos y respondió: triunfar. La primera medida dispuso que las guerrillas defendieran los pasos de la cordillera, corriendo con esta tarea a cargo de los bravos montoneros peruanos que sumaban alrededor de 1.500 hombres. El papel que desempeñaron fue utilísimo, pues recogían los ganados y los enviaban al cuartel general, talaban los campos para que no lo utilizaran de caballería contraria, y exploraban los caminos y senderos de la serranía y daban parte de los movimientos al enemigo. El libertador supo aprovechar tan valiosa ayuda poniéndolo bajo las órdenes del general inglés Guillermo Miller.
Seguras las espaldas, Bolívar decidió a instruir a sus tropas hasta convertirlas poco a poco en un aguerrido ejército de línea. Para aprovisionar este ejército, Bolívar ordenó confiscar todos los bienes a su alcance, incluso mandó a los templos entregar sus joyas y objetos de valor, excepto el cáliz, una custodia y un incensario. De ese modo, pudo poner sobre las armas un ejército de varios miles de hombres, entre los cuales destacan los mocetones peruanos de la costa norteña, así como los oriundos de Cajamarca, Huamachuco, el Callejón de Huaylas y Cajatambo. Sin embargo, este ejército formado por peruanos y extranjeros carecía de una caballería eficiente. Para remediar tal defecto, alguna vez alguien oyó exclamar al Libertador, cito y abro comillas: «Tengo dadas órdenes para levantar una fuerte caballería en el departamento de Trujillo. He mandado fabricar herraduras en Cuenca, en Guayaquil y Trujillo. He ordenado tomar para el servicio militar todos los caballos buenos del país y he embargado todos los alfalfares para mantenerlos gordos. Si los españoles bajan por la cordillera a buscarme, infaliblemente los derroto con la caballería. Si no bajan, dentro de 3 meses tendré una fuerza para atacar, subiré la cordillera y los derrotaré». Cierro comillas. Esta es la gran fe de Bolívar en los jinetes peruanos, jinetes del Perú que no lo decepcionaron nunca. Antes bien, le alcanzaron la victoria de Junín cuando ya se vislumbraba la derrota. Sintiéndose mejor, Bolívar se trasladó con su ejército a Trujillo, formando allí la caballería proyectada. Como los herrajes que pidiera no fueron suficientes, utilizó para fabricar más las rejas de los templos. Mientras tanto, Sucre hacía frecuentes salidas a la sierra para estudiar el terreno y conocer las dificultades que se presentarían al ejército. Cada vez que resguardaba lo hacía con croquis y mapas de las regiones exploradas, lo que inmediatamente pasaba a conocer el Libertador. Pero la mayor parte del tiempo la gastaba Bolívar en adiestrar, pertrechar a su ejército. Cuidaba que nada le faltara a los soldados y en su presencia se fabricaban armas, uniformes, morriones, cartucheras y zapatos. Alguien que presenció todo esto llegó a escribir lo siguiente, cito y abro comillas: «Yo no sé de dónde ha podido Bolívar sacar de estos exhaustos países tantos recursos de plata, víveres de toda clase, de caballos, mulas y de todo lo que es necesario para mover el numeroso ejército que en el día se halla en campaña». Y terminaría el autor de este comentario: «El genio de Bolívar es verdaderamente creador». Cierro comillas. Efectivamente, con la llegada de más tropas colombianas y venezolanas, el ejército libertador quedó definitivamente formado. Le integraban 10.000 soldados, de los cuales 4.000 eran peruanos y el resto extranjeros. El jefe de los soldados peruanos de caballería era el general inglés Guillermo Miller. Las tropas colombianas y venezolanas estaban al mando de los generales José María Córdoba y Jacinto Lara, actuando como jefe de caballería patriota. Fue el argentino Mariano Necochea. El jefe máximo de este ejército fue el libertador Simón Bolívar, asesorado por su jefe de Estado Mayor, el general Antonio José de Sucre. Por una parte, se palpaba ya un disciplinado ejército de línea. Por otro, estaba el acierto con el que Bolívar gobernó el territorio por él ocupado. Es verdad que el Libertador era general y estadista, tan grande en los congresos como en las batallas, pero esta vez mucho del éxito se debió a un peruano ilustre. Era José Faustino Sánchez Carrión, el secretario general del Libertador, que hace poco se ha conmemorado el bicentenario de su misterioso deceso, ¿no? en cuya persona Bolívar había reunido los 3 ministerios creados por San Martín. Efectivo, oportuno, indesmayable, Sánchez Carrión fue el gran apoyo de Bolívar en materia de gobierno. El ejército libertador abandonó Trujillo y, guiado por Bolívar, pasó a Huamachuco, donde hubo una junta de guerra en la que todos los jefes escogieron la ruta del sur. Las tropas entonces fueron conducidas por el Callejón de Huaylas. Durante todo el trayecto, Bolívar mostró una especial preocupación por los caballos, indicando no solo la manera de cabalgarles, las herraduras, sino incluso la forma de darles de comer y beber. Como no abundaban las armas de fuego, el Libertador quería una fuerza de choque eficaz, y de ahí sus cuidados por la caballería. En Huaraz, precisamente, Bolívar se enteró de la verdad sobre el ejército realista.
el virrey La Serna tenía 18.000 soldados repartidos, del siguiente modo: 8.000 con Canterac en Jauja, 3.000 con Valdés en Puno y Arequipa 4.000 con Olañeta en el Alto Perú y 1.000 con el propio La Serna en el Cusco. Sin embargo, otra noticia, esta vez consoladora, llegó al campamento patriota. La superioridad numérica de los realistas se había neutralizado debido a que Olañeta desconoció a La Serna. Se había declarado virrey en el Alto Perú, respaldándolo todos sus soldados. El ejército realista se había visto así comprometido entre dos frentes. Tratando de aplastar a Olañeta, el virrey La Serna había dispuesto la salida de Valdés a combatirlo desde Puno. De este modo, las fuerzas de La Serna quedaron reducidas a 11.000 soldados disponibles. Bolívar decidió actuar con rapidez. Dispuso inmediatamente la partida y a una orden suya, los 8.500 soldados, pues los demás habían quedado retenidos en el territorio ganado, se pusieron en movimiento. El ascenso fue largo y penoso, pero llegó a la parte alta a pesar del frío intenso. Los croquis de Sucre eran un modelo de precisión. Los víveres escondidos por los montoneros fueron la salvación del ejército. Por fin se pasó lo peor de la cordillera, y se penetró en las tierras de Huánuco y Pasco. Se prosiguió siempre hacia el sur, pues Bolívar quería sorprender a Canterac y sus 8.000 soldados acantonados en Jauja. Sin embargo, fue necesario detenerse en el puerto de Arrancas para pasar revista a la tropa. La inspección militar se llevó a cabo el 8 de agosto de 1824. La revista distó mucho de esta otra que Bolívar presenciaría de 60.000 soldados napoleónicos en el monte Chiaro, pero esta sin mayores charreteras ni entorchados. No tenía nada que envidiar a aquella en la calidad humana. Ahí estaban los llaneros venezolanos de aguerrido porte, los bravos colombianos, veteranos de otras lides, y los no menos bravos y aguerridos peruanos, bronceados por el sol de la costa o curtidos por el viento de la cordillera. Algunos gauchos de Río de la Plata y algunos rotos de Chile podían sumarse a los más numerosos quiteños, que sin ser muchos también se hicieron presentes en la gran gesta cordillerana. Bolívar, soñando con las glorias que lo esperaban, se inflamó en gesto de epopeya y dirigiéndose a estos hombres que representaban a toda América Meridional, voceó en la soledad andina la más célebre de sus arengas. Cito y abro comillas: soldados, les digo, vais a contemplar la obra más grande que el ciclo ha podido encargar a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vas a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y América toda guardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no. Vosotros sois invencibles. Cierro comillas. El 6 de agosto de 1824, el ejército patriota y el realista se encontraron en la pampa de Junín, al sur del lago de este nombre. Hubo, sin embargo, interés por ambos lados en no iniciar el ataque. Bolívar quería ganar tiempo para que llegara su infantería retrasada. Canterac, por su parte, quería salvar a su infantería adelantada. Por eso, el primer encuentro, que se dio alrededor de las 3 de la tarde, fue un encuentro de caballería. La patriota, que era la vanguardia de Bolívar, y la realista, que era la retaguardia de Canterac. Fue un combate al arma blanca, que duró 3/4 de hora, no se disparó un solo tiro, pero se esgrimó el sable y la lanza. Con esta última, los jinetes de ambos bandos eran realmente temibles. Se cuenta que de una embestida con lanza de punta acorazada, los jinetes eran desmontados con gran facilidad, quedando el vencedor el trabajo de retirar la punta firmemente clavada en las costillas del vencido. Todos combatían sin cesar, patriotas y realistas, se embestían con denuedo, pero la veterana caballería de Canterac comenzó a cobrar ventaja y las fuerzas de Bolívar dieron en retroceder. El libertador, vislumbrando su derrota, tomó las precauciones para iniciar una prudente y ordenada retirada. Pesando así las circunstancias, el teniente peruano Andrés Errázuriz fingió haber recibido una orden de Bolívar para que el escuadrón húsare de Junín atacase a Canterac. Isidro Suárez, jefe argentino, que lo comandaba, creyó la falsa orden
y sin pensarlo dos veces se lanzó al ataque. Los realistas, que no esperaban la embestida, se desconcentraron, pero como los húsares de Junín seguían avanzando y alanceando, no tuvieron más remedio que retroceder. Al ver esto, las demás fuerzas patriotas recobraron la moral perdida y, volviendo los pechos al enemigo, lo empezaron a perseguir. Canterac, tan desmoralizado como sus jinetes, se batió en franca retirada con dirección al sur. Al terminar la batalla, acaso ignorando la desobediencia de Errázuriz, el Libertador felicitó públicamente a los húsares de Junín y, por haber alcanzado la victoria en esta pampa, hizo que de allí en adelante se llamaran húsares de Junín, nombre que hasta hoy conserva el glorioso regimiento peruano. Hecho el recuento de las bajas, se sacó en claro que los realistas habían dejado sobre el campo 250 muertos y 83 prisioneros. Los patriotas, a su vez, tenían solo 45 muertos y 90 heridos. ¿Acaso el más castigado de estos últimos lo había sido el general argentino Mariano Necochea? Pues 7 heridas sangrantes parecían otras tantas condecoraciones a su arrojo. La derrota de Junín causó tan terrible efecto en Canterac que el jefe español se retiró en marchas forzadas. Así pasó por Ayacucho, también por Abancay, comprobando al salir de la última ciudad que 2.600 de sus infantes, indios y criollos, habían desertado en el camino y que cerca de 500 jinetes, por igual razón, se habían pasado a los patriotas. En estas condiciones cruzó el río Apurímac y se reunió con la Serna, que salió del Cusco a recibirlo. La noche del encuentro parece que fue tempestuosa. La Serna maldecía y Canterac lo increpaba por no haberle dado suficiente ayuda, en lo que ambos consiguieron que fue Olañeta el mayor culpable de todo lo que ocurría en los ejércitos del rey. Sucre, mientras tanto, avanzaba en busca de los realistas, siempre al lado del ejército patriota, incansables y aguerridos. Los montoneros eran eficaces en su ayuda. Bolívar, algo retrasado, volvía a sentir los quebrantos de su salud, por lo que, llegado a Apurímac, regresó a curarse a Pativilca. Los soldados patriotas quedaron entonces a las directas órdenes de Sucre. Las tropas realistas estuvieron a cargo del virrey La Serna, quien, sacándolos del Cusco, los llevó por Chalhuanca, Pampachiri, hasta el cerro Condorcunca, sobre la pampa de la Quinoa, algo al norte de Ayacucho. Posesionado de la parte alta del cerro, hizo que su jefe de Estado Mayor, el general José Canterac, distribuyera a sus 9.310 soldados y apuntara sus 11 piezas de artillería que mandaba el brigadier Fernando Cacho. La caballería formó al mando del brigadier Ferraz. La infantería estaba dividida entre los mariscales Jerónimo Valdés, Juan Antonio Monet y Villalobos, inmóviles, apercibidos en sus posiciones del Condorcunca. El sol sorprendió a los españoles al amanecer el 9 de diciembre de 1824. Refieren las fuentes que a las 8 de la mañana el general Monet llamó a Córdoba, con quien había conversado la víspera, y le preguntó si había inconvenientes en que los jefes y oficiales que tenían hermanos y parientes en el opuesto campo se viesen y se abrazasen antes de la batalla. Convino en ello Córdoba con la venia de Sucre, y hubo entonces escenas conmovedoras. Ante tan bello y doloroso espectáculo, preguntó Monet al general colombiano si no era posible acabar con la guerra y evitar por humanidad el derramamiento de sangre. Córdoba le contestó que no había nada más fácil. Bastaría que España reconociera la independencia de América. Inaceptable como resultaba la condición, no hubo más conversación al respecto. Cortada todo tipo de conversación, Sucre se dirigió a sus 5.580 soldados y en sus frases de encendido tono les dijo, cito y abro comillas: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Cierro comillas. Acto seguido, el general cusqueño Agustín Gamarra, que era el jefe del Estado Mayor, comprobó las posiciones de combate. La infantería estaba mandada por el general peruano José de la Mar y Córdoba y Jacinto Lara. La caballería por el general inglés Guillermo Miller y la reducida artillería compuesta por un solo cañón, a completo cargo de los servidores de la pieza. A las 10:30 de la mañana empezó la lucha. En un primer momento se apreció un franco predominio de los realistas, pero notando el descontento producido en sus filas los infantes, el colombiano Córdoba bajó de su caballo y poniéndose al frente de los soldados, los arengó gritándoles: soldados, adelante, armas a discreción, paso de vencedores.
Al mismo momento, sus hombres se lanzaron al ataque, desbaratando a la división del español Villalobos y parte de la de Monet. Al mismo tiempo, atacó a la tropa de otro general colombiano, Jacinto Lara, y cargó la caballería de Miller, consiguiendo así dar un descanso a las fatigadas fuerzas de Córdoba que habían cumplido con lo mejor. Por su parte, el general peruano Lamar atacó muy reciamente a la división del español Valdés, la que fue destruida por completo con el aporte de los húsares de Junín y algunos infantes colombianos de refresco. A la 1 de la tarde la batalla era ya una victoria de los patriotas, pues además de haber destrozado las fuerzas realistas, tenían en su poder a más de 1000 prisioneros, el más importante de los cuales era el propio virrey La Serna. La batalla no había sido nada fácil. Los realistas dejaban sobre el campo 1.400 muertos y 700 heridos, siendo las bajas de los patriotas 300 muertos y 600 heridos. Esa tarde, antes de caer el sol, Sucre ofreció la paz a los pocos realistas que todavía combatían en la cima del Condorcunca. El general Canterac, jefe de más alta graduación, respondió para todos sus subalternos que aceptaba una capitulación, siempre y cuando fuera digna y honrosa. Sucre le aseguró que así sería y entonces cesaron los fuegos definitivamente. La capitulación de Ayacucho, firmada ese anochecer en el mismo campo de batalla, estipuló el reconocimiento por España de la independencia del Perú, quedando a las fuerzas realistas de todo territorio peruano la obligación de rendirse y entregar las plazas que detentaban. El Perú, a su vez, comprometió a soltar a los presos realistas, curarlos si estaban heridos y pagarles el viaje de regreso a España a todos los que quisieran regresar. Como si esto fuera poco, también se comprometió el Perú a respetar las propiedades de los españoles que se quedaban pendiendo de pago de España por la crecida suma de dinero, la llamada deuda de la independencia, para el momento en que la corona reconociese internacionalmente la emancipación del Perú, hecho que se reconoció recién en 1879. Esta capitulación la firmaron Sucre y Canterac por estar herido y preso el virrey La Serna. Cumpliendo lo capitulado, La Serna se embarcó en el Callao el 3 de enero de 1825, junto con sus mariscales Valdés y Villalobos. Al salir de la rada, el barco que lo conducía la guarnición realista de Real Felipe, cuyo jefe, el general Rodil, se había negado a reconocer la capitulación y se rindió recién en 1826, le hizo con su artillería las salvas correspondientes a su alta investidura del virrey. La Serna, desde la borda del navío, le contestó con la mano en gesto de despedida. Pronto se empezó a cumplir la capitulación de Ayacucho. Los 364 oficiales y soldados que desearon retornar a España pudieron hacerlo en las condiciones pactadas. A su vez, las guarniciones realistas de Arequipa, Puno y Cusco se rindieron a los patriotas y entregaron tales piezas. Solo Olañeta, por negarse a entregar el Alto Perú, quedó en franca situación de guerra, pero sus propios oficiales se amotinaron contra él en Tumusla. Lo hicieron malamente y falleció poco después, en abril de 1825. Empero, más terco que Olañeta, fue el general José Ramón Rodil, quien en obstinada resistencia mantuvo por 2 años más bajo la bandera española los castillos del Callao. El historiador Rivera Serna escribe, cito, Rodil, en una actitud rayana con la temeridad aplaudida y premiada por el rey de España y censurada acremente por sus detractores, que lo acusaron de terco y desalmado, resistió un largo y heroico sitio en los castillos del Callao hasta enero de 1826, en que, viéndose en una situación insostenible por la falta de víveres, capituló honrosamente ante la presión de las fuerzas sitiadoras comandadas por el general venezolano Martín Salom. Cierro comillas. La epopeya de Ayacucho había llegado a su fin. La guerra había terminado. Sin embargo, Ayacucho no significó solo la libertad de América, significó también la reafirmación del nacimiento de un Estado. Si en Ayacucho los soldados de diversos países lucharon por la libertad continental, la responsabilidad había sido doble para los soldados del Perú. Ellos, además de luchar por la libertad del continente, lucharon por la creación del Estado peruano. Esos mismos soldados harían luego de su Estado fuerte y libre y soberano. En consecuencia, con lo que el ilustre historiador José Antonio del Busto afirmó, estos fueron los 2 grandes frutos de la gesta ayacuchana: la libertad de América continental y el nacimiento del Estado peruano. A la luz de la historia,
esta sucinta relación de hechos nos permite colegir que forjar el derrotero hacia la emancipación no estuvo exento de diversos intríngulis que no fueron óbice para aspirar a construir la independencia política del Perú. Por lo tanto, en el marco de los bicentenarios, es crucial analizar la construcción de una memoria colectiva o representación colectiva con el uso del pasado en el presente, que permita reflexionar y refrescar la mirada a tan importante episodio de la historia hispanoamericana, como lo fue el proceso de emancipación. Hechos que resultan de suma relevancia, ya que viabilizan la posibilidad de extraer lecciones del pasado desde la perspectiva del presente, o como lo entiende Peter Burke, el tener en cuenta la propia alteridad y ajenidad del pasado frente a las preguntas de hoy, despojándonos de una versión romantizada y edulcorada de los hechos, que permitirá construir una memoria supraindividual que desarrolle una mirada crítica como óptimo soporte para afrontar el futuro de la mejor manera. Este debe ser el real y profundo sentido al momento de conmemorar los bicentenarios, más allá del anecdótico hecho de llegar al paroxismo patriotero por comer un platillo con pescado marinado en limón o beber una copa de destilado de uva. Pues a través de estas reflexiones se debe fomentar el diálogo entre peruanos, con el norte de generar una mayor integración, porque el Perú, como Estado-nación, todavía sigue siendo un problema y a la vez una posibilidad, como lo entendió el maestro Jorge Basadre, puesto que el Estado empírico y el abismo social al que estamos sometidos en la República resulta nuestro mayor escollo. Las preguntas que formulé al inicio, en definitiva, surgen ante la natural incertidumbre que genera el estadio de desarrollo de nuestro país, que debe tener como gran objetivo ser un Estado justo que aliente la igualdad de oportunidades. Para tal efecto, el Estado peruano debe valerse de su propia historia para entenderse y así fortalecer sus políticas económicas y estructurales, generando las condiciones ideales para el desarrollo de una política que permita la inversión y el crecimiento sostenible dentro del marco de la aldea global que supone el siglo XXI. Por otra parte, la consolidación institucional del Estado será el garante ideal para que la sociedad recupere la confianza en las estructuras y a su vez permita crear las condiciones óptimas que promuevan el irrestricto respeto a la ley y el fortalecimiento de la democracia. De la misma manera, se debe fomentar que el sistema social encuentre un equilibrio basado en la instrucción y la educación integral con las mismas condiciones y posibilidades para todos. Asimismo, consolidar un sistema de salud real y no creado solo para la enfermedad, sino con criterios de promoción y prevención, como también se debe determinar sustancialmente la dignidad del trabajo. Criterios todos que suponen y aspiran al conseguir un mejor estado de bienestar. Otro punto fundamental es la promoción de los valores culturales, cívicos y patrióticos, con el propósito de fortalecer nuestra idea de nación, construcción colectiva, que debe enraizar sus bases con la reafirmación de nuestra identidad nacional, ergo, poder valorizarnos positivamente y así competir de igual a igual con otras personas provenientes de diferentes espacios culturales, motivando de esta manera la moral de ser peruano. Finalmente, tanto el centenario, pasando por el sesquicentenario y hoy en los bicentenarios, estos hechos sucintamente descritos deben permitirnos reflexionar sobre lo que hacemos y haremos en beneficio del bien común. Pues en virtud a la función social de la historia, como historiador, me toca comprender para hacer comprender, como lo dijera el connotado historiador francés Lucien Febvre. Misión que todos debemos tener muy presentes al fomentar la unión de nuestros pueblos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Hecho que es la piedra angular para el desarrollo y bienestar en pro de nuestras futuras generaciones. Finalmente, lo referido a través de esta composición de palabras que acabo de ofrecer, nos demuestra que toda experiencia histórica confirma que los hombres, que tal vez alcanzarán lo posible, si no lo intentan de vez en cuando, deben conseguir lo imposible. En consecuencia, en este marco conmemorativo por el 204º aniversario de la independencia nacional, los invoco a que juntos sigamos enriqueciendo nuestra memoria colectiva de larga duración sobre la base de nuestra correspondiente e imperecedera identidad nacional,
síntesis forjada en la vida cotidiana, donde el Perú, a decir de Hipólito Unanue, es incaico y español al mismo tiempo. Y así permitamos que hoy, mañana y siempre nuestro lema nacional resuene y siga más vigente que nunca cuando digamos que el Perú está firme y feliz por la unión. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Ricardo Pinto Basurco. Invitamos al señor viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, a su discurso. Señor doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Oscar Pamo Reina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Alfonso Zabaleta Martínez, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Ricardo Pinto, expositor y ponente, que nos ha ilustrado de manera brillante de toda esta historia que forma parte del legado que tenemos que continuar. Distinguidos académicos, señores exministros, presentes todos. En primer lugar, quiero alcanzarles el saludo del señor ministro de Salud, el doctor César Vázquez. Por temas de agenda no le ha sido posible acudir a esta invitación, pero me ha asignado el altísimo honor de representarlo en esta solemne ceremonia que pone de manifiesto la relevancia del rol que cumple la Academia Nacional de Medicina en el quehacer no solamente de la salud, sino como una institución que representa el quehacer científico, ético, técnico en nuestro país. Para la actual gestión ministerial, para el Ministerio de Salud, para el Gobierno Nacional, propiciar espacios en los que se realice un trabajo coordinado con instituciones de alto prestigio y que cumplen un rol importantísimo en generar evidencia científica respecto a los diversos temas relacionados a la salud y que precisamente contribuyen de manera importante a la toma de decisiones para el diseño y la implementación de intervenciones y políticas sanitarias, es muy importante. Yo realmente me siento complacido y honrado de estar delante de ustedes esta noche en esta especial ceremonia solemne, y también quisiera mencionar algunos aspectos que han merecido el trabajo coordinado con la Academia y con el Ministerio de Salud, que son algunos ejemplos sobre los que el Ministerio de Salud reafirma su propósito, convicción de continuar en un trabajo coordinado, generando espacios que permitan optimizar y fortalecer precisamente las políticas que diseñamos y ponemos en marcha en salvaguarda de la salud del país. Uno de los principales temas que hemos venido trabajando y que ha merecido incluso la modificación de la forma como se estaba abordando un problema de salud pública tan álgido, que realmente no, digamos, se modifique el escenario de la salud en pocos años, es el tema de los problemas nutricionales como la anemia. Hemos tenido la oportunidad de participar en diversas reuniones en las que la Academia Nacional de Medicina presentó evidencia de investigaciones que daban cuenta del abordaje necesario o de la reorientación del abordaje que es necesario para la lucha contra esta enfermedad, pasando de un enfoque eminentemente enfocado a la anemia por deficiencia de hierro a un enfoque de diagnóstico etiológico. Lo dicen la evidencia científica de los documentos de organismos como la Organización Mundial de la Salud y artículos publicados, lo dicen los estudios que nos alcanzó en su momento la Academia Nacional de Medicina sobre el particular, y que han merecido, por ejemplo,
reorientar nuestro enfoque hacia la ampliación de la oferta de servicios de diagnóstico etiológico que ahora forman parte de una iniciativa que propugna la participación de la inversión privada para el financiamiento de esto en pilotos de 8 regiones de nuestro país, y que hacia agosto de este año vamos a concluir con el inicio de los primeros pilotos y el financiamiento de estas intervenciones. También en varias reuniones que hemos tenido con la academia se puso de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para la lucha de enfermedades transmitidas por insectos que nos han sido parte de nuestra historia durante décadas, y que a la luz de la real amenaza que constituye a nivel global el cambio climático y la modificación y el crecimiento desproporcionado y desordenado de las ciudades, es otro ejemplo sobre el que hemos puesto cartas sobre el asunto y estamos incorporando estas nuevas tecnologías que surgieron precisamente de este diálogo permanente con la academia. Les informo que esta semana, específicamente mañana, vamos a tener una reunión con el centro, los Centros para el Control de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC de Estados Unidos, el Fondo de Fideicomiso para el financiamiento del inicio en los últimos 2 meses de este año de la implementación de la tecnología de Wolbachia para el control de la transmisión de la infección por virus dengue en nuestro país. El plan en estos momentos se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, va a ser promulgado con una resolución ministerial y el día de mañana se concluye la negociación para la suscripción del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud, los CDC de los Estados Unidos y el World Mosquito Program, que nos van a alcanzar hacia noviembre y diciembre el primer lote de huevos infectados con esta bacteria para proceder al desarrollo de la tecnología y a partir de enero del 26 empezar las liberaciones en el piloto que se va a desarrollar en Lima. Esto es parte del trabajo que nuevamente surge de esta interacción con la academia, de las recomendaciones informadas en evidencia y que definitivamente constituyen una forma de tomar decisiones y desarrollar intervenciones sanitarias haciendo uso con la mejor evidencia científica disponible. Tenemos muchas otras, el caso por ejemplo de la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la tuberculosis, que ha merecido la reducción del tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente de 18 meses a 6 meses. Ya tenemos resultados de incremento de la eficacia de estos tratamientos de 60% a 90% en tuberculosis multidrogo resistente, y la reducción del abandono, porque estos tratamientos incluían terapias intramusculares realmente inhumanas para los pacientes que hacían que abandonen el tratamiento. Esta tasa de abandono se ha reducido de 60 a 17%. Entonces, estos son resultados que realmente obedecen a una revisión de la literatura. Somos el primer país en América en incluir estas nuevas terapias de manera programática, y eso ha merecido de que hace 3 semanas se desarrolle una capacitación para los países de Colombia, Argentina, Bolivia y algunos países de Centroamérica como Guatemala y de Norteamérica, México, en los que han venido al Perú a aprender cómo se han incorporado estos tratamientos de manera programática, quiere decir que formen parte ya del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis de sus respectivos países. Nuevamente quiero, a nombre del Ministerio de Salud, reafirmar nuestra vocación y compromiso de propiciar estos espacios. Somos completamente conscientes del valioso aporte científico y técnico que una institución de renombre y de prestigio como la Academia Nacional de Medicina aporta a la salud pública de nuestro país, y en ese sentido vamos a seguir propugnando estos espacios de coordinación. Es la única manera para nosotros como ente rector de la salud del país y como responsables de la implementación de las políticas públicas sanitarias, de tomar decisiones del mejor tipo
siempre buscando la cuantificación de los resultados de suerte que se genere una retroalimentación para optimizarlos en el transcurso de la implementación y con el valioso apoyo de la Academia Nacional de Medicina. Yo quiero agradecer por la invitación y reafirmar el compromiso del Ministerio de Salud en esta sesión solemne que celebra en honor y en homenaje al 204º aniversario de la independencia de nuestro país, y reafirmando precisamente ese compromiso del gobierno peruano y de la actual gestión ministerial de continuar en este trabajo coordinado. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al señor viceministro de Salud por su discurso. Invitamos al doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, para el discurso. Distinguidos representantes de la mesa de honor, señoras y señores académicos, señores exministros, distinguidas personalidades que nos acompañan, distinguidos invitados, amigos todos. Nos congregamos hoy en esta sesión solemne con ocasión de nuestras fiestas patrias para rendir homenaje a los 204 años de independencia de nuestra nación, desde la ciencia, el pensamiento y la salud, reafirmando así el compromiso ético, técnico y social que la Academia Nacional de Medicina del Perú ha sostenido a lo largo de su historia, 136 años. Durante el presente año, nuestra academia ha sido reconocida como un ente de referencia nacional, convocado como consultor por el Congreso de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional. También hemos mantenido estrecha colaboración con el Colegio Médico del Perú, cuyas autoridades nos han acompañado en diversas sesiones. Esta creciente demanda por nuestra participación testimonia el valor y la autoridad moral de nuestras voces académicas en el debate sobre salud y bienestar del país. Entre las actividades académicas más significativas del año resalta el simposio sobre atención primaria de la salud, titulado Cuidado Integral de Salud por Todos y para Todos, la atención primaria de salud del siglo XXI, que fue organizado por nuestro Comité de Salud Pública. Este evento convocó a destacados expertos nacionales e internacionales y reafirmó nuestra convicción de que solo a través de sistemas de salud sólidos, centrados en la atención primaria, podremos garantizar el derecho a la salud de todos los peruanos. Es particularmente emotivo recordar que este simposio fue impulsado en sus etapas iniciales por el doctor Fernando Carbone Monteverde, académico asociado, cuya partida ocurrió antes de su realización. El evento se convirtió también en un homenaje a su legado en favor de la equidad y la justicia sanitaria. Este año, la Academia ha emitido importantes pronunciamientos institucionales que expresan nuestra preocupación ética y científica ante asuntos sensibles de la coyuntura nacional. Por ejemplo, la última en julio sobre la erosión del humanismo en la práctica médica, sobre las intoxicaciones de escolares en diversas regiones del país, sobre la inseguridad del paciente en el uso de servicios de salud, por el caso de las soluciones hipertónicas, en torno a la participación de la mujer en la ciencia y la tecnología. Asimismo, el comunicado 23 de febrero, por situaciones trágicas que ocurrieron en dos lugares del país, en Chancay y en Trujillo, con la cual expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y reiteramos la necesidad de priorizar la salud y la seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado. Un hito relevante fue la publicación y presentación del libro de opinión institucional Promoción y Prevención de la Hepatitis Infecciosas en el Perú, contribución rigurosa y oportuna frente a un problema de salud pública de gran impacto.
En ese marco, organizamos también una reunión conjunta con la Academia Nacional de Medicina de Francia, centrada en las hepatitis B, C y D, con participación de expertos nacionales e internacionales. Expresamos aquí nuestro especial agradecimiento al académico honorario Dr. Patrick Wagner, cuya diligente coordinación fue decisiva para el éxito de esta valiosa actividad. Debemos también destacar la lucha que nuestra academia, junto con otras 4 academias nacionales, y nos acompaña hoy día el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, doctor Eduardo Hodgkin, viene sosteniendo para recuperar la Casa Osambela, sede histórica del pensamiento científico y cultural, que alberga al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, de la cual las 5 academias somos parte de ella. Su defensa no es solo patrimonial, sino también simbólica, pues representa la preservación de los espacios donde florecen las ideas al servicio del país. Con profundo pesar, recordamos a 2 académicos que han partido en este último año, el doctor Miguel Sánchez Palacios, recientemente, y el doctor Fernando Carbone, en noviembre del año pasado, pero hicimos un recuerdo, una sesión en su memoria en enero de este año. Este último, Fernando Carbone Monteverde, deja como legado intelectual su capítulo titulado El derecho a la salud como piedra angular del desarrollo humano y sostenible, que será publicado en el libro colectivo Salud y Desarrollo Humano, editado por nuestra institución. También es motivo de orgullo destacar que 3 de nuestros miembros han recibido reconocimientos importantes por su destacada trayectoria y recientemente. El doctor Eduardo Pretel, por su excelencia y liderazgo en investigación y en salud pública, que nos ha permitido la erradicación de la deficiencia de yodo y del bocio endémico. El doctor Alberto Perales, por su incansable defensa y promoción de la ética médica. El doctor Agustín Isa, por su extraordinaria contribución a la educación médica y el pensamiento humanista, cuya reflexión filosófica inaugura el mencionado libro sobre desarrollo humano. Y es grato tenerlo a los 3 presentes hoy día, y fíjese cómo refleja el quehacer de la institución, la investigación, la ética y la educación, que son partes fundamentales del quehacer de nuestra academia. Todas estas acciones ratifican el compromiso de la Academia Nacional de Medicina con una visión integral de la salud, que no se reduce solo a lo biológico, sino que incluye lo social, lo ambiental, lo ético y lo cultural. Que este acto solemne, en el marco de nuestras fiestas patrias, reafirme nuestra convicción de trabajar por un Perú más saludable, justo y humano, donde el derecho a la salud no sea solo una promesa, sino una realidad vivida con dignidad por todas las personas. ¡Viva la medicina peruana! ¡Viva la Academia Nacional de Medicina! ¡Viva el Perú! Señoras y señores, ha concluido el programa de esta ceremonia. Invito al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Distinguida concurrencia, agradecemos su presencia y los invitamos al cóctel que se servirá en el salón adjunto. Con la venia del señor presidente y miembros de la mesa de honor, los invitamos a la foto protocolar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.